Continuamos en Torremolinos en Abierto y lo vamos a hacer hablando de algo que está muy presente, sobre todo en estos días, porque la verdad es que en la Semana Santa lloramos la muerte y la pasión de Cristo. Así que vamos a tener ese tema, pero lo vamos a tener del lado del psicoanálisis. Como cada martes nos acompaña nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Bienvenida, Laura. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, para toda aquella gente, aquellas personas que no tengan presente que la Semana Santa es por la pasión y muerte de Jesucristo, pues hoy vamos a traer el duelo, la muerte, lo que puede causar en las personas que rodean al difunto, ¿no, Laura? Sí, Porque nos afecta. Sí, es un tema importante porque bueno, la muerte pues, es una puntualización de la vida, ¿no? A todos, en mayor o menor medida, hemos perdido tanto a un ser querido como hemos tenido una pérdida de algo importante en nuestras vidas, o no hemos cambiado de ciudad, o cualquier circunstancia que nos suponga una pérdida, y eso conlleva una tristeza. Y cuando es una persona, es un ser querido, pues bueno, pueden haber circunstancias asociadas a ese proceso de duelo, porque puede llegar a convertirse en una depresión. Entonces hay que tomar cuidado con eso, ¿no? Porque cuando uno está trabajando te da incluso 3, 5 días de permiso, ¿no? Para poder elaborar esa tristeza, porque es inevitable que uno sienta tristeza, porque uno tiene toda su energía, ¿no? Puesta en esa persona, y tiene que ir retirándola poco a poco, pero claro, luego tenemos que tener esa capacidad de ir poniéndola pues en otras personas, fijarnos en actividades, en cosas que a uno también le puedan llenar ese vacío, entre comillas, ¿no? que produce pues una persona querida. Laura, fíjate cómo ha ido evolucionando el luto en nuestro país, que antes era, bueno, yo no sé cuánto tiempo tenías que estar vestida rigurosa de negro, sin salir de casa, etcétera, y ahora los profesionales nos pedís todo lo contrario, que sigamos viviendo, que hagamos cosas que nos distraigan la mente, no que estemos llorando en casa encerrados vestidos de negro, que es que te das miedo al pasar por el espejo. Claro, pero fíjate, Rosana, porque hay una idea muy equivocada, una moral antigua o una forma de pensar que nos enferma, porque realmente la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución, y amar a una persona no quiere decir que tú sobrelleves o que llegues a la depresión o que sobrelleves ese luto o tengas que mostrar una cara, digamos, más gris o más triste, sino que es al contrario. Es decir, cuando tú más has querido a alguien, es más fácil sustituir, en el sentido de que no tienes que caer en una depresión o enfermar porque hayas querido a una persona. Precisamente la enfermedad, la depresión, tiene que ver con que esa persona para ti no es una persona sustituible, sino que es como algo narcisista, como si ocupara una falta en ti. Y eso que pierdes, como si esa sombra carayea sobre ti, y ahí es donde se produce, por esa identificación con otro, pues la depresión. Y claro, la depresión es la única que te lleva, la única estructura mental que te lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque en realidad no es que te matas a tú porque no puedes soportar esa pérdida, sino que en realidad tiene que ver con una ambivalencia afectiva porque ese objeto se ha perdido, porque esa persona te ha abandonado, entre comillas, y es como una agresividad puesta hacia afuera, pero como el otro está identificado en ti, es como si mataras al otro en ti, ¿no? Fíjate cómo en realidad psíquicamente es la cuestión, ¿no? O sea, que la gente se siente más abandonada que otra cosa. Es Cuando como si llegas el a la otro, depresión, es quiero que decir. claro, uno no sabe lo que ha perdido con el otro. Es decir, es algo inconsciente, son lazos inconscientes, porque uno sabe que perdió a ese ser querido, pero no sabe qué ha perdido con esa persona que ha fallecido. Es como algo significante, algo que tiene que ver más con tu narcisismo que con esa persona que te alentaba para irte a lo social, para hacer cosas, ¿no? Es como más una cosa como más de identificación con el otro, como si el otro fuera para ti una completud. Entonces, claro, los seres humanos, las relaciones que tenemos suman y nos hacen entrar en el deseo, en el mundo, pero claro, cuando uno se identifica a esos perdidos, como si eso no fuera para ti una persona, como si fuera una completud en ti, una falta, y no puedes relacionarte con los demás. Entonces, es un mecanismo inconsciente. Por eso muchas veces hay profesionales que indican la diferencia entre depresión endógena o exterior, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver incluso lo que llaman endógeno, es como que a veces cuando uno no coincide lo que piensa con esa persona, con ese ideal, ahí puede caer incluso en la depresión, pero es porque no soporta eso que pensaba o eso que creía que le completaba y no puede sustituir. Ahí está la cuestión, no puede sustituir en su vida y se le puede repetir en otros aspectos de tu vida, ¿no? Porque hay personas o hay ideales que son como más significantes para uno,
y se te puede repetir esa forma de reaccionar en tu vida. Y no tiene tanto que ver con esa persona, sino cómo tú reaccionas a procesos vitales de tu vida, ¿no? Laura, ¿hay diferencia entre la pérdida de alguien que te completa, como es una pareja que eliges, unos amigos que eliges o un familiar que ya te viene impuesto? Es que claro, claro, no es algo que uno pueda elegir conscientemente, es que tú no sabes lo que esa persona significa para ti. Y claro, sí que es importante reseñar que a veces, claro, el fallecimiento de un padre, de una madre, ¿no?, son significantes en nuestra vida porque son esos primeros amores. Luego los otros van a ser sustitución de ese. Bueno, y porque, a ver, entiendo yo que padre no hay más que uno, madre no hay más que una, amigos hay un montón y parejas también a lo largo de la vida tenemos diferentes. Claro, pero a veces uno toma el otro como si fuera algo que te completa, como en vez de ser una relación que te abre el mundo, uno lo utiliza inconscientemente como una relación que te cierra el mundo, como si eso te completara y no pudieras vivir sin esa persona, ¿no? Es como que en lugar de crecer, desarrollarte, ampliarte el mundo, es como si te lo restaras porque hay un mecanismo inconsciente que hace como si esa persona fuera algo que te falta a ti. Y entonces, como en vez de ser un compañero de vida, es como una muleta que te apoyas para ser ese bebé junto a esa mamá, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Sí, Que sí. es como si el otro, en lugar de amarlo, de gozar, de estar el deseo en juego, es como si fuera una necesidad para ti, como si te cubriera, como si fuera algo que te sostiene en tu vida, cuando realmente pasamos de esa unión con la madre, de ese lugar de bebé, al mundo, y las relaciones nos van a sumar, vamos a vivir en el deseo. Pero hay relaciones que nos anclan en ese lugar porque no podemos sustituirlas por otras personas. Y cuando a veces se sustituyen, vuelven a tomar ese papel que nos impide abrirnos al mundo, ¿no? Por eso digo que es un mecanismo inconsciente la cuestión de nuestras relaciones. Uno no sabe lo que el otro significa para uno. Y amar más no es tener una depresión o no es vivir más intensamente el duelo. Amar tiene que ver con la capacidad de sustitución. Necesitamos amar. Si no, esa energía, si se nos queda estancada, cuando el agua se queda estancada se pudre. Pues igual, la energía psíquica, amar, necesitamos amar una persona a otra y sumar en nuestra vida. Laura, ¿cuál sería un duelo sano, entre comillas? O sea, nos has dicho, en los trabajos nos dan permiso para pasar, llorar, porque hay sentimientos, pero ¿cómo se debería de afrontar un duelo conscientemente? Ajá. Ya digo, hay ideas que nos anclan en la enfermedad y la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución. Entonces, es normal que en un proceso de duelo, pues bueno, se acuerde de esa persona que ha fallecido y le cueste retirar un poco pues esa energía, es decir, uno va buscando en la realidad cosas que le recuerden, ¿no? Digamos que es un proceso normal, pero uno tiene que seguir trabajando, estudiando, relacionándose con otras personas, ¿no? Entonces, lo aconsejable es que uno siga su vida, que siga manteniendo su vida. Quedarse en los recuerdos, en el pasado, no sirve para nada. Es decir, te va a hacer que vivas en el pasado, ¿no? Que no puedas ver a esas otras personas que te necesitan. Además, es importante que es un proceso normal en todo ser humano que tenemos que fallecer, ¿no? Y también cada persona que tenemos una cierta edad, sostenemos a 20, 30 personas, dependiendo de la persona que ocupe ese lugar en lo social. Si uno está mal, es como si cayeran otras personas a tu lado, ¿no? Entonces, también es un acto de amor el uno poder cuidarse y mostrar esa cara saludable, esa cara amable, porque si uno está mal, somos espejos frente al otro. Entonces vas a tirar de muchas personas que también van a pasar por un proceso difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay un fallecimiento de un familiar o una situación de enfermedad difícil, también al principio ha señalado muy bien que muchas veces puede repercutir en las personas más cercanas, precisamente por eso, ¿no? También cuando hay una enfermedad larga hay afectos que uno se reprime, hay formas de pensar que entran en controversia con lo que es conveniente y eso no lo sabemos. No sabemos que padecemos de eso hasta que en nuestra realidad van apareciendo síntomas y que uno a veces entrega toda su energía psíquica a esa situación y se deja llevar por la moral, por las pasiones, cuando no vemos lo que es conveniente tanto para esa persona como para la otra. Y a veces acaban más enfermos las personas dependientes que dependen realmente de esa situación, ¿no? Y que se hacen dependientes o se identifican con el enfermo, ¿no? Y eso es importante señalarlo porque hay que separar un poco de distancia, ¿no?
Y bueno, y en este contexto, te comento, Rosana, yo también he pasado una situación difícil hace poco tiempo. Mi madre también estaba en una enfermedad también larga y yo, si no llega a ser por el psicoanálisis y por el equipo también maravilloso, que desde aquí doy un beso grande a Cudeca, también al Hospital Clínico de Málaga, que han sido maravillosos en este proceso de la enfermedad, y ha sido una enfermedad difícil y que si uno no se cuida su salud mental, puedes tener efectos difíciles para tu vida. Fíjate, cuando a mí Laura me contó el proceso por el que estaba pasando con su madre, digo, hay que ver que vosotros, que tenéis todas las herramientas del mundo, tenéis que poneros también en manos de profesionales para poder sobrellevar vuestro dolor. Por supuesto, además que un profesional es el primero que tiene que cuidar su salud mental. Si no cuidas tu salud mental, es que hay situaciones, ¿cómo las elaboras? Es que no son situaciones difíciles, son situaciones difíciles o no, dependiendo cómo uno las abarque, pero si uno no las puede elaborar, poner en palabras cierta fantasía, uno puede padecer de eso. Inconsciente tenemos todo, ¿no? Y la salud mental tiene que ver con un trabajo constante y diario, porque en tu vida te van a pasar miles de cosas, miles de obstáculos, y hay cosas que son significantes para uno y que uno ni siquiera las sabe, que atraviesas de repente un proceso en tu vida que te mueven todos los cimientos y tienes que reconvertirte, y eso, como no tengas un lugar para elaborar tu psiquismo, es que te pierdes. Entonces es fundamental, sobre todo para las personas que trabajan, los profesionales de salud mental. Incluso lo hemos visto en la época de COVID, cuántas personas que atendían en urgencia, tanto sanitarios como es que ha sido una situación que a veces se ha sobrellevado mal porque no se cuida la salud mental. Si uno cuida su salud mental, cualquier situación que te venga, vas a responder de la mejor manera posible. Laura, estaba yo pensando ahora mismo en una amiga mía, sí. mi amiga Carmen, que se quedó sin padre de repente, de ya para allá, Sí. reaccionó a unas pastillas que le dieron precisamente porque entró en una depresión, le sentaron mal las pastillas y se quedó en el sitio. O sea, pero esto fue fulminante, Claro. o sea, entró en una depresión, 15 días de tratamiento y se quedó. Sí. Entonces, mi amiga entró en una vorágine, en un bucle y tal, Sí. que no quería salir de su casa. A mí me dio mucha pena porque encima está en León, no es que yo pudiera ir a sacarla de casa. De hecho, sí que cuando iba en Navidades, en fiestas y tal, iba y tiraba de ella y su madre me lo agradecía porque estaba peor ella que su propia madre. Claro. Entonces, la cosa es, ¿qué es más difícil de sobrellevar? ¿Una muerte súbita o una muerte que va agonizando con los meses con una enfermedad larga? Depende de la persona cómo lo sobrelleve, porque yo he pasado también por las dos circunstancias. Mi padre también falleció de repente. Y afectó a tu madre psicológicamente. Sí, le afectó, pero porque ella no es una persona que se cuidaba su salud mental, ¿no?, por así decirlo, y bueno, son relaciones complejas, ¿no? Ya digo que es muy importante reseñar también, porque el cáncer tiene que ver con la depresión, ojo. Cuidado, porque si uno no cuida su salud mental le puede repercutir también en tu sistema inmune, y ahí es donde incluso tienes más riesgo de contraer enfermedades, incluso el cáncer. Hubo un informe de la Organización Mundial de la Salud que ya indicó que enfermedades como el cáncer, el infarto de miocardio, tienen mucho que ver con la depresión. Está de base en muchas enfermedades. Y bueno, y a ella le pasó así. Exactamente. Claro, así dijeron los romanos sabiamente, mens sana in corpore sana, claro. Cuerpo sano en mente sana. Claro, y lo que pasa es que esa situación, que son situaciones diferentes, porque cuando alguien se muere de repente, pues bueno, es como un duro golpe, porque claro, nadie espera la muerte, pero ya digo, es como cada uno lo vaya desenamorándose, ¿no? Y enamorándose de nuevo, porque también cuando uno se enamora de algo, de alguien, también es una sustitución para poder seguir viviendo. Entonces, lo que ocurre es que en un proceso de enfermedad es muy compleja la situación, porque van a surgir en ti sin tú saberlo, porque a veces hay una censura en nosotros que reprimimos ciertos afectos, que no nos sentimos culpables, que no deberían de florecer, porque claro, a veces uno inconscientemente desea el fallecimiento del otro por el proceso tan duro. Entonces hay una controversia en la persona y puede haber sentimientos de culpa inconsciente que va a tener efectos en nuestro cuerpo y en nuestra realidad. A veces no irte bien en la vida, no progresar, manifestarse orgánicamente en ti ciertos aspectos tienen que ver con la culpa y con esa controversia que acontece en la situación de bueno, ¿qué hago?, ¿no? A veces esa transmisión que se transmite en la familia de que tienes que cuidar al enfermo y hay una controversia en ti
que ¿cómo lidias tú con eso si tú no lo elaboras? Caes estamos sobredeterminados por nuestros prejuicios, por frases que anidan en nosotros que ni siquiera las sabemos, que se reflejan en nuestra forma de vida. Entonces, el psicoanálisis nos ayuda a elaborar, a realizar lo que es conveniente para ti, a separarte de ciertas frases que encima que te estás haciendo tu daño, estás haciendo daño a esa persona, porque al fin y al cabo un cuidador es una función. Y a veces los familiares maltratan a esa persona porque hay una ambivalencia afectiva ahí y estás tan pegado a esa situación afectiva que a veces te perjudica y sale más perjudicado la persona que está atendiendo a esa persona que alguien de fuera, externo, que está separado afectivamente de eso, ¿no? Claro, pero Laura, también, tú lo acabas de decir con el ejemplo de tu madre, lo mismo le pasó a mi amiga, que no querían ponerse en manos de profesionales. O sea, también la persona que está pasando ese duelo tiene que querer ponerse en manos de profesionales para salir de ahí, porque si no es cuando llegan a la depresión y enferman totalmente. Pero fíjate lo que te he dicho, porque es una agresividad también contra el otro. Tú tienes a personas a tu alrededor que te necesitan. También en la enfermedad hay beneficios secundarios de la enfermedad. Es decir, hay a veces agresividad que uno la manifiesta a través de la enfermedad y repercute negativamente en las personas de alrededor, ¿no? Entonces, es un mecanismo inconsciente, es una cosa compleja, ¿no? Es que no puede tolerar que esa persona se haya ido. Esa es la agresividad por aquel que se ha ido, que ha fallecido, ¿no? Entonces, por eso son temas muy delicados, procesos muy difíciles de escuchar si uno no es un profesional, porque no es cuestión de fuerza de voluntad. No es que esa persona no puede, no es capaz de salir porque hay un mecanismo de identificación, hay una agresividad en esa persona que no puede sustituirlo por otra, ¿no? Entonces necesita un profesional que le pueda escuchar. Totalmente de acuerdo, Laura. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por contarnos tu historia. Yo no sabía que ibas a contarla, aunque yo sí la conocía. Yo tampoco, pero creo que por eso puede mismo servir no te he de ido ejemplo. preguntando. Por eso creo que puede servir de ejemplo a otras personas. ¿Cómo se puede poner en contacto cualquiera que se haya sentido identificado con este tema contigo o con cualquiera de los que nos has contado en anteriores ocasiones? Pues mira, me pueden llamar al teléfono 610 86 53 55 y bueno, y ahí pues bueno, pueden informarse si quieren, yo les orientaré en la mejor manera posible y que entiendo que es un proceso difícil, pero que se sale y que hay que vivir en el deseo, hay que continuar. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Que tengas muy buena Semana Santa. Igualmente. Muy bien. Muchas gracias.